Amado Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. En esta mañana te damos honra, gloria, gratitud y alabanzas, alabanzas para el Eterno, para el que vive por los siglos de los siglos. Por favor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que esta sea tu palabra, que no sea palabra de hombre, seas tú hablándole a mi espíritu, a mi corazón, hablándole al espíritu, al corazón de cada una de las personas que tú has convocado en esta mañana, para gloria y alabanza de tu santo nombre. Amén, amén. Un interrogante. ¿Quiénes de quienes han respondido a la convocatoria en esta mañana se han examinado, probado y a la luz de las Escrituras han podido confirmar que están en la verdadera fe? Es decir, que son creyentes, han nacido de nuevo, han sido justificados. ¿Todos? ¿O alguno tiene duda? No hay problema si alguno tiene duda. Pero si son todos, este mensaje es para ustedes. Pero si no son todos, también para ustedes, y los que de su casa aún no están en esa condición. Es decir, que para los regenerados, nacidos de nuevo, este es un mensaje de identidad, es un mensaje de edificación. Y para quienes no aún han llegado a esta condición sobrenatural, es una exhortación, una forma de animarlos a que imploremos al Dios de la gracia porque haga lo sobrenatural de Dios en cada uno de nosotros para que Él nos dé vida eterna. ¿Saben que no solo Él nos da vida eterna? Algo más grandioso. Él es la vida eterna. Glorioso Salvador. Glorificado sea tu santo nombre. He titulado este mensaje: Nuestra unión con Cristo conlleva a. Nuestra unión con Cristo conlleva a contener a Cristo, crecer en Cristo, regocijarnos en Cristo, expresar a Cristo e impartir a Cristo. De esto se puede escribir un libro, no sé cuántos, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. A ver, voy a empezar en este orden, aunque el Señor me lo colocó casi que al final. Coloquemos un fundamento. El creyente, el nacido de nuevo, tiene básicamente tres connotaciones, tres propiedades. En primer lugar, el nacido de nuevo es una vasija. Gracias, mi hermana. Es una vasija, es un instrumento para que otras personas sean recipiente. Es decir, esa sería una manera de definir a un verdadero creyente unido al cuerpo de Cristo. Nosotros, los creyentes, somos unas vasijas, un recipiente que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, contiene a Cristo. Por eso les dije que este es un mensaje de identidad.
El diablo sabe que no puede hacer nada por los regenerados, los que Dios ya desde la eternidad predestinó para vida eterna. Pero él procura que las personas, los creyentes, ignoren cuál es su verdadera condición y calidad. Entonces, el creyente somos vasijas desde ese punto de vista en que conocemos a Cristo. Somos partícipes de la vida de Cristo conforme Colosenses, de la naturaleza de Cristo según segunda de Pedro. ¿Sí? Desde ese punto de vista, somos cristianos. Por eso se dice cristianos. El ADN de Cristo tenemos nosotros. Pero ahora somos instrumentos. No podemos ser instrumentos de Cristo si antes no somos vasijas que contiene la naturaleza y la vida de Cristo. Somos instrumentos para gozarnos, regocijarnos en Cristo. Somos instrumentos para reflejar a Cristo en la vida de la iglesia frente a nosotros como frente al mundo. Y de esta manera glorificar a Dios. Pero dije que en tercer lugar, somos estos instrumentos que contenemos a Cristo para impartir a Cristo. ¿Quién creyera? Impartimos a Cristo siendo vasijas o instrumentos para hacerlo a través del Espíritu Santo. Es decir, tal vez el punto relativo a que somos vasijas es claro. El punto relativo a que somos instrumentos es claro. Pero tal vez alguien diga, pero somos vasijas, instrumentos de Dios para impartir a Cristo. No hay que ir tan lejos. ¿Quiénes han leído, escudriñado las Sagradas Escrituras en la parábola del sembrador? Todos, ¿cierto? Tres elementos básicos en la parábola del sembrador. Está la palabra, está el instrumento que Dios usa para esparcir la palabra y está el terreno, el corazón receptor de la palabra. En primer lugar, la palabra de Dios, Juan 1, 3, 4 y 5. Mire qué dice. El verbo se hizo carne, el verbo era con Dios. Es decir, el verbo es más que la voluntad de Dios. El verbo es Dios mismo. Y luego dice que Él es la luz y Él es la vida. Está hablando de la palabra. Es decir, miren ustedes cómo la palabra de Dios y el verbo, que es Dios, el Dios triuno, hay identidad y son una misma cosa. Y a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos a quienes se les impartió la palabra de Dios, que es Dios mismo, se les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, en la parábola del sembrador está la palabra de Dios, que es Dios mismo. Está en el otro extremo el receptor o el corazón, la persona que recibe la palabra. Pero está el verdadero creyente, discípulo, que discipula para sembrar la palabra. Y como la palabra es Dios, entonces si ven que tiene sentido este punto de impartir a Cristo, a Dios.
Así de sencillo. Cada vez que cada uno de nosotros está cumpliendo la gran comisión, llevar el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, estamos sembrando a Cristo en el corazón de las personas. Debemos entenderlo desde ese punto de vista. ¿Dónde está la dificultad en la parábola del sembrador? No está en la palabra. Ya lo dije, la palabra de Dios no es solo la voluntad declarativa y decretiva de Dios, sino es Dios mismo. El problema no está en el predicador, en quien siembra la palabra. Asumamos que lo está haciendo correctamente y en el poder del Espíritu Santo. El problema está en el terreno. 4 clases de terreno. El ideal es que el terreno sea óptimo. ¿Cómo es óptimo espiritualmente hablando? Que el Señor haya quitado el corazón de piedra, ahora sea un corazón de carne, que Él mismo haya circuncidado el corazón del receptor del mensaje para que la palabra se haga vida. Estamos hablando de quién es el creyente a la luz de las Sagradas Escrituras, el propósito del mismo. ¿Cuál es nuestra labor? Pero mire, por favor entiendan esto. En la medida en que nosotros como creyentes unidos al cuerpo de Cristo tengamos presente esa realidad, Dios nos va a respaldar. Pero si lo ignoramos, ¿dónde quedamos? Vamos avanzando hasta ahora, entrando en el tema. Entonces, el creyente regenerado es unido en Cristo y con Cristo. Es diferente aunque complementario. El creyente que es regenerado es unido en Cristo y con Cristo, es decir, somos injertados. Juan 15. Nos está hablando aquí el Espíritu Santo que nosotros, quienes conforme el libro de Romanos éramos, ¿cómo usa él la expresión? El olivo silvestre. Éramos olivo silvestre. Ahora, por la gracia, la misericordia, somos injertados en ese olivo especial. Primera de Corintios 15:45. Adán, hombre viviente, en Cristo Jesús, espíritu vivificante. En Adán, olivo silvestre, pero en Cristo Jesús, espíritu vivificante. Entonces, somos injertados en Cristo Jesús. Y al ser injertados en Cristo Jesús, existe una unión con Cristo, en Cristo. Lo sabemos, no queda tiempo, la verdad, por la premura del tiempo. Pero cuando somos injertados, algo sobrenatural ocurre en nosotros. He ahí el porqué los del mundo nos dicen: estos evangélicos son bichos raros. Es decir, el cristiano realmente, el verdadero cristiano es algo especial, algo sobrenatural. El cristiano es un misterio. La iglesia es un misterio. Estamos hablando de la identidad en Cristo, pero ese misterio el Espíritu Santo nos permite desentrañarlo para que sepamos quiénes somos en Cristo. Entonces el misterio empieza unidos a Adán. Y como estamos unidos en Adán, en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora lo sobrenatural de Dios, Ezequiel 36, Él nos escoge, nos lava, nos limpia, nos aparta, quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, vivifica nuestro espíritu, pero empieza lo más glorioso todavía. No solo vivifica nuestro espíritu, sino que Él coloca el Espíritu de Cristo en nosotros.
Y al colocar el Espíritu de Cristo, dice Ezequiel 36, dice que nosotros obedecemos a Dios. Es decir, todo por gracia. Si ustedes y cada uno de nosotros obedecemos a Dios, es porque la vida de Dios, la naturaleza de Cristo está dentro de nosotros y Él nos da la gracia y la habilidad para obedecer. Resulta herético pretender que el hombre natural que no ha nacido de nuevo puede obedecer a Dios. No lo puede. Como la naturaleza y la vida de Cristo es la obediencia a Dios, Él se regocijaba en amar y en obedecer a Dios. Entonces nosotros somos partícipes de su vida, de su naturaleza, hemos sido injertados. Por eso nos gozamos y nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Es un misterio. Entonces la gente de afuera del mundo dice, pero raros, ¿no? Mire, borracho, la vida que llevaba. Oiga, ¿qué le pasó? Lavado de cerebro, ¿qué le hicieron? Claro, hubo algo sobrenatural. Y lo sobrenatural de Dios es que vivificó nuestro espíritu, pero ahora Él viene a morar en mí. El que odiaba ya no odia, porque la naturaleza de Dios es amar. Por eso podemos amar al que nos hizo daño, por eso podemos perdonarlo, por eso podemos servirle, porque ahora somos partícipe de la vida y de la naturaleza de Dios. Es lo sobrenatural de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por favor, alguien que me ayude con voz de trompeta. Dice el libro de Colosenses 1:18. Y alguien que me busque 2:9-10 de Colosenses. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Una vez hemos sido vivificados, regenerados, nacidos de nuevo, justificados, ahora somos injertados en el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo, nosotros somos los miembros, pues desde luego la cabeza le da órdenes a los demás miembros y le obedecemos. Por eso dice en el mismo libro de Efesios que nosotros hemos nacido de nuevo. La cabeza, ¿dónde está la cabeza de la iglesia en este momento? A la diestra del Padre, ¿cierto? Pero también la cabeza de la iglesia, que es Cristo, está dentro de mí. Entonces, si la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, está a la diestra del Padre, espiritualmente, ¿dónde estamos los creyentes? No solo aquí, espiritualmente estamos a la diestra del Padre. Esa es una de las razones por las cuales la guerra espiritual es eficaz y el enemigo lo sabe. Cuando estamos haciendo guerra espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, Santiago, libro de Santiago, entonces, si eso sucede, yo resisto al diablo y el diablo sabe y tengo la autoridad que viene de él porque soy la expresión de la cabeza. Entonces el diablo que está por debajo del tercer cielo debe obedecer. El mismo Colosenses 2:9-10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El 9, ¿cierto? Ahora va el 10. Bueno, es decir,
En Él está toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y como yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, estamos completos. ¿Qué nos hace falta? Estamos completos. Entonces, si verdaderamente esto es cierto, porque es cierto, pero yo debo apropiarme de esta verdad. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa ansia, ese deseo, como el Salmo 73 en Asaf? Mire lo de Asaf, la historia de Asaf. Dice que hubo un momento que se puso a meditar y resbalaron sus pies diciendo, pero mire cómo los del mundo prosperan, les va bien, no tienen aflicciones. Y nosotros como creyentes, miren lo que estamos, miren cómo vivimos. Dice que llegó un momento como Habacuc, que entró a la presencia del Señor y el Señor le dijo, examínese, mire cuál es la condición de ellos. Lo de ellos es una prosperidad tal vez material, terrenal, temporal, pero lo de ustedes, terrenal y temporalmente, somos victoriosos en Cristo Jesús, pero lo más sublime está por venir. Entonces, en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Glorioso Salvador. Ahora 3:4, del mismo Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida. Por eso les dije, sí, que Cristo es nuestra vida. ¿Cuál vida? La vida increada, la vida Zoe. Saben ustedes, les recuerdo que yo sé que lo saben, todos los seres humanos fuimos diseñados y creados por Dios para la eternidad. Alguien dirá, pero si se dice que solo Dios es eterno. Claro, se dice que Dios es eterno y es cierto porque Dios lo dice y así es. Porque Dios no es diseño ni nadie ni creación de nadie. Dios es increado, el principio, el fin, el alfa y el omega. Pero nosotros desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, empezó una vida biológica, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y ahí empieza la eternidad del ser humano. Es decir, por más que a esa criatura en un momento dado lo aborten voluntaria o involuntariamente, lo único que pueden hacer es aniquilar, extirpar el cuerpo. Pero el espíritu y el alma son eternos. Es decir, que nosotros los seres humanos tenemos una eternidad desde el momento en que somos concebidos, desde el punto de vista que el espíritu y el alma nunca mueren. Por ello, vamos a estar un día en la Nueva Jerusalén o en el lago de fuego, con ese mismo espíritu, esa misma alma, pero con un cuerpo glorificado. La vida Zoe de Dios forma parte de nosotros. Segunda de Pedro 1:4. En medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hubo una promesa que se consolidó con la venida de Cristo, no solo a la tierra, sino el Espíritu de Cristo, donde, ya lo dije inicialmente, somos partícipes de la vida de Cristo, la vida Zoe de Cristo, la increada, pero también de la naturaleza de Cristo. Ese es un creyente. ¿Quiere que les diga algo? Lo nuestro
es más glorioso que el mismo Adán, Abraham y los profetas. Ellos no tenían a Cristo morando en ellos. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu de Cristo morando con nosotros, dentro de nosotros. Es decir, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo se nos ha sido impartida, entonces más gloriosos, pero más exigencia para nosotros. Porque entre más mérito, más demanda Él de cada uno de nosotros. Por favor, Primera de Corintios 15, 45 y 57. ...15, 45 y 57. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, vamos hasta ahí. El primero Adán, el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hoy, todos los seres humanos están o en Adán. Todos nacimos en Adán, pero todos no están en el postrer Adán. Y todos los que están en el postrer Adán son espíritu, han sido producto del espíritu vivificante que se impartió en nosotros. Es decir, a los ojos de Dios no hay medio. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Todo lo que Dios hace en favor de los creyentes y en favor de la iglesia, lo hace en Cristo y por causa de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Cualquier manifestación de la gloria de Dios, cualquier beneficio, cualquier bendición que venga de parte de Dios para los creyentes, el Padre lo hace, reitero, a través y en consideración a la persona de Cristo, y lo hace con el poder del Espíritu Santo. Nosotros, el Padre nos ve. Miren Juan 17. Bueno, sabemos Juan 17, la oración sumo sacerdotal, la que el Señor Jesucristo hace al Padre, ¿sí? Es decir, Él está hablando y está diciendo en últimas: Padre, hazlo todo por causa mía, Padre. Hazlo todo por causa mía. Pecamos todos los días, a cada momento. No merecemos muchas cosas. Toda buena dádiva viene de Dios. Dijo un predicador: si acaso hay cosa mala en mí, que hay muchas, al menos en mí, la debo a Adán, que aún estoy en Adán en parte. Pero si acaso hay cosa buena en mí, se la debo a Cristo que mora en mí. Entonces Dios tiene la misericordia, la benevolencia con nosotros porque nos ve en Cristo. Él responde a la oración. Por eso la oración, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, incluso para adorar, es en el nombre de Cristo Jesús. Isaías, trapo de inmundicia. De lo contrario, estamos en Cristo, aunque nacimos en Adán. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria. La victoria. La victoria es más que una palabra ganancia. La victoria es una persona, es Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos más que victoriosos, reiteramos, porque somos partícipes de la naturaleza de la vida de Cristo, porque Cristo se ha impartido en nosotros. Imagínense ustedes un cristiano derrotado. Si hay un cristiano derrotado, hay que entenderlo, ¿no? Eso no indica que no tengamos aflicciones, sufrimientos. Estamos hablando de la derrota, ¿sí? Un cristiano derrotado sería una vergüenza para el evangelio. Porque el cristiano normal, el verdadero cristiano normal, no puede ser derrotado. Aquí Él es victorioso y la victoria está en Él y por Él. Somos más que victoriosos
en Cristo Jesús. Estamos avanzando. Dice, Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tremendo, ¿cierto? El que se une al Señor, el que es injertado, unido a Él y con Él, un espíritu es con Él. Tremendo, ¿cierto? Es decir, cuando por la gracia de Dios soy regenerado, nacido de nuevo, injertado a Cristo, Juan 15, entonces mi espíritu se hace uno con el Espíritu Santo. Empiezan a entender con este versículo el por qué especialmente en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero en las cartas pastorales, especialmente las de Pedro, las de Pedro y las de Pablo, se habla del Espíritu de Cristo. ¿Se han visto ustedes eso? Partes donde la Biblia habla del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo definido como el Espíritu de verdad, el Espíritu de comunión, el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Santo, no es que sean diferentes. El Espíritu de Cristo, lo vamos a ver más adelante si alcanza el tiempo. Es decir, cuando estamos hablando aquí que somos participantes de la vida de Cristo, de la naturaleza de Cristo, porque Cristo ha sido impartido en nosotros y ahora llevamos el mensaje del Evangelio, la parábola del sembrador, es para impartir el Espíritu de Cristo. Mire lo que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, permítanme usar este término, es como una especie de metamorfosis. El Espíritu de Cristo significa el Cristo procesado. El Señor Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo. Llegó un momento en que recibió al Espíritu Santo. No es que no lo tuviese, porque Él tenía el Espíritu Santo, pero recibió el poder especial cuando fue bautizado. ¿Sí? Recibió al Espíritu Santo. Pero ahora el Señor Jesucristo es engendrado sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo, vive una vida santa, fue maltratado, todo lo que vemos, murió, resucitó, ascendió al tercer cielo, y Él les dijo a sus discípulos en el libro de Juan, le dice en el libro de Juan, le dice en el capítulo 14, no queda tiempo, voy a tratar de, le dice, hablándoles, dándoles consolación, yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo. Pero mire, después lo dice también, y estaré con ustedes hasta lo último. Es decir, les está diciendo que les va a enviar al Espíritu Santo, pero no solo se queden que les va a enviar al Espíritu Santo, sino que Él estará con ellos. ¿Y cómo estará con ellos? A través del Espíritu de Cristo. Por eso en Juan 20:21 hubo un momento. Recuerda que ya había ascendido, había resucitado y le dice a sus discípulos, recibid, y sopló. ¿Qué recibieron? El Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo, pero ya impartido a través del Cristo que sufrió todo el proceso. ¿Sí? Por eso, cuando como creyentes hemos nacido de nuevo, tenemos al Padre, el Hijo, desde luego, y al Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del Espíritu de Cristo. Por favor, ¿quién me ayuda? Segunda de Corintios 3:17. ¿Sí ven? Porque el Señor es el Espíritu, ¿sí ven? Esto lo aclara. Estamos hablando de ¿qué? Del Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu de Cristo, el Señor,
Y donde Él está, hay libertad. Somos libres porque el Espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros. Vamos finalizando por cuestión del tiempo. Dice finalmente Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Esta promesa viene desde el ministerio terrenal de Jesucristo. A ver, pastor. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, una promesa para el pueblo. Se consolidó después del Señor Jesucristo, muerto, resucitado, ascendió. El Espíritu ascendió, descendió aquí a través de Cristo. Es decir, se cumple esta promesa de Juan 6, cuando Él envía al Espíritu, y es el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, unidos con Cristo, somos uno solo. ¡Qué bendición! Podemos concluir en consecuencia, qué privilegio el nuestro, qué privilegio que Dios nos haya escogido desde la eternidad, no obstante ser frágiles, como dice la primera de Corintios, somos vaso frágil que contenemos un tesoro inconmensurable y el tesoro es Cristo Jesús. Lo contenemos, nos gozamos, nos regocijamos en Él, pero Él nos usa para impartirlo a Él, a otros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido congregarnos en tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Recibe la honra, la gloria, la gratitud y la alabanza. He traído tu palabra, Señor. He traído tu palabra en esta mañana, Señor. Ese ha sido mi privilegio y mi responsabilidad. Haz por favor, Señor, que esta tu palabra, que es espíritu y es vida, se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, nuestro corazón se ha abierto para entender y comprender este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada uno de los hermanos, hermanas, quienes hemos participado esta mañana, por la gracia, la misericordia de Dios, tú nos preparas, nos capacitas, Espíritu Santo, para que tú te ensanches más y más en nosotros, Señor. Necesitamos de crecer, menguar, para que tú crezcas en nosotros. Quebranta nuestro hombre interior a través de tu palabra, a través de la disciplina tuya, para que nuestro espíritu, Señor, vaya creciendo, Señor. Y así el carácter tuyo se ha formado en nosotros y el fruto de tu Santo Espíritu sea patente y manifiesto, Señor. Para que el mundo sepa y entienda que nosotros los cristianos hay algo sobrenatural y te glorifiquen
y quieran decir: vamos en pos de ese Dios que ellos están buscando, que ellos han encontrado, porque hemos visto algo que ninguna religión, ningún hombre puede hacer, Señor. Necesitamos ser instrumentos en tus manos, que cada vez que tú nos permitas llevar el mensaje del Evangelio, Señor, podamos entender que no estamos impartiendo solamente la voluntad de Dios, sino estamos impartiendo la persona de Cristo. Por eso se dice que bienaventurados aquellos que llevan la semilla de Cristo, y la semilla de Cristo es la persona y es la vida de Cristo, Señor. Prepáranos, capacítanos, Espíritu Santo de Dios, para que este ministerio, esta labor evangelística sea fructífera. En nuestra fuerza no lo podemos hacer. Que cada vez que hablemos conforme a la palabra tuya, y lo hagamos con el poder tuyo, Espíritu Santo. Si el mismo Señor Jesucristo obraba sanidades, milagros, con el poder del Espíritu Santo, nosotros con mayor razón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tratado de desempeñar este ministerio en nuestras fuerzas. Perdónanos porque te hemos robado la gloria, Señor. Tú solamente eres digno de recibir la gloria, la gratitud y la alabanza. Alabanzas para el que vive por el siglo de los siglos. Una ofrenda de aplausos. Bendiciones.